Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Junta Directiva de la Asociación y especialmente al coordinador de estas jornadas, al doctor Esteban, por haber confiado en mí para participar en estas jornadas. El tema que se me ha asignado es el tratamiento de los pacientes en lista de espera de trasplante. Esta es la agenda que voy a tratar de desarrollar, tratando de ajustarme al máximo de lo posible y con las dificultades que siempre me caracterizan al tiempo que me dan, y decir que el objetivo del tratamiento, el objetivo principal es alcanzar que el virus llegue negativo en el momento del trasplante y evitar de esta manera la reinfección del injerto. En ocasiones vamos a conseguir, como os ha comentado anteriormente, mejorar la función hepática, que regrese la descompensación, evitar el trasplante. Esto tendría un beneficio secundario para otras indicaciones de trasplante que contarían en un momento de cortedad de órganos para más órganos para estas indicaciones. Evidentemente haría el manejo del post-trasplante muchísimo más sencillo y evidentemente un paciente trasplantado que no tiene virus mejora la supervivencia en relación a si persiste con el virus a medio y largo plazo. El perfil del candidato a trasplante podemos encontrarlo de dos maneras. Un paciente compensado, con buena función hepática, sin citopenias, hipertensión grave y que habitualmente se trata de un paciente con un hepatocarcinoma. Este es un paciente que en principio podría ser potencial candidato a terapias con interferón. El otro perfil de paciente es un paciente que de indicaciones por cirrosis descompensada o tiene citopenias graves o es intolerante a interferón y por tanto solamente podría recibir terapias libres de interferón. Todos sabemos las limitaciones que tienen las terapias con interferón. Tiene una aplicación baja, menos del 50% de los pacientes candidatos a trasplante podrían recibirla. Clásicamente, cuando tratábamos a los pacientes solos con interferón y ribavirina, poníamos el límite en la indicación a los pacientes que tuvieran un child por debajo de 7 puntos o un MEL por debajo de 18, y todos sabemos el riesgo de complicaciones potencialmente graves que tenían estos tratamientos: citopenias grado 3-4 frecuentes, descompensación de la enfermedad, infecciones, como os ha comentado anteriormente, muy en relación con la mayor disfunción hepática e incluso muerte. Los tratamientos con interferón que hemos venido utilizando hasta el año 2011 ha sido el interferón o interferón pegilado y ribavirina. Posteriormente, la triple terapia con inhibidores de proteasa de primera generación a partir del año 2011 y más recientemente la triple terapia con los nuevos antivirales sofosbuvir, simeprevir y daclatasvir. Entrando y recordando un poco lo que era el interferón pegilado y la ribavirina, decir que ha habido 6 estudios que hayan evaluado el tratamiento con interferón, bien estándar o bien pegilado en combinación con ribavirina. Se han utilizado 2 tipos de estrategia: una estrategia que era intentar completar el ciclo de tratamiento antes del trasplante, la estrategia seguida fundamentalmente en Estados Unidos por Everson, y luego la estrategia, digamos, de nuestro país. En los estudios del Clínic de Barcelona intentaban poner el tratamiento cuando se estimaba que podían quedar 3 o 4 meses para la realización del mismo. Decir que ambas estrategias han dado resultados similares y solamente evitaban la reinfección del injerto entre un 20 y un 25% de los pacientes después del trasplante. Y señalar que estas pautas de estrategia corta se asociaban aproximadamente a 1/3 de recaídas de los pacientes que llegaban al trasplante con la carga viral negativa. El estudio de Carrión ponía de manifiesto que los pacientes que tenían una función hepática muy deteriorada, un MEL por encima de 18, no respondían. Y además se ponía de manifiesto lo que ya sabemos, el alto valor predictivo que tenía la carga viral en semana 4. También se conoce y se ponía de manifiesto en ese estudio y en otros que los pacientes con genotipo 2 o 3 o con el genotipo favorable CC de la interleuquina 28 tenían mayor respuesta virológica sostenida. Y es importante también señalar este último estudio, cómo es necesario una duración determinada, al menos, de tratamiento antes del trasplante para evitar o reducir al menos la recidiva. Aquí, siguiendo con el tratamiento con interferón pegilado y ribavirina, este es el único estudio en el que hay un plazo control y podemos ver, que es lo que quiero resaltar, cómo los pacientes que recibían menos de 8 semanas, incluso aunque alguno llegara con carga viral negativa, ninguno permanecía con el virus negativo después del trasplante, y cómo cuando cogíamos los 2 grupos, los que estaban entre 8 y 16 semanas o más de 16 semanas, aunque la tasa
de pacientes que llegaban con el virus negativo era similar, en torno a algo más del 60%. Sin embargo, la respuesta virológica sostenida era claramente mayor en los que completaban al menos 16 semanas de tratamiento. Veremos que esto es un factor importante que comentaré posteriormente también con el sofosbuvir. Con triple terapia, con inhibidores de la primera generación, solamente hay un estudio realizado en pacientes en lista de trasplante. Un estudio que además incluía solo 29 pacientes, mayoritariamente tratados con telaprevir. Como podéis ver, la función hepática estaba relativamente preservada, como es lógico en este tipo de terapia. La mediana de Mela era de 8 puntos. Tenían un perfil, digamos, bastante desfavorable para la respuesta, con más de la mitad de pacientes genotipo 1A, 2/3 partes no respondedores, de los ellos mayoritariamente respondedores nulos, y también 2/3 partes con el genotipo desfavorable de la interleuquina 28. La pauta de tratamiento era de 48 semanas, lo que corresponde a la triple terapia, o bien hasta el momento de llegar al trasplante. La duración mediana de tratamiento fue de 27 semanas. Como podéis ver, la respuesta virológica en el global de pacientes alcanzó aproximadamente a la mitad de los pacientes, y cuando mirábamos los pacientes que eran trasplantados, que llegaban al trasplante, que eran 12, 8 de ellos, el 67%, persistían con el virus negativo después del trasplante. Y cuando mirábamos los que llegaban con el virus negativo, que eran 9 pacientes, 8 permanecían sin virus después del trasplante, es decir, que había un 11% de recaídas. Cuando mirábamos en los pacientes que habían completado el tratamiento y que no llegaban al trasplante, nos encontrábamos con una respuesta más baja del 41% y una tasa mayor de recaídas del 24%. Las cifras son muy bajas, pero podría estar indicándonos que si el paciente llega con el virus negativo y quitamos ese hígado reservorio de virus, podrían disminuir las recaídas en relación a si completamos el tratamiento antes del trasplante. En cuanto a la seguridad, como era previsible, un 31% de efectos adversos graves, incluso con un fallecimiento, y en el 28% de los casos hubo que hospitalizar a los pacientes por efectos adversos. Resumiendo un poco, sabemos que en pacientes cirróticos la triple terapia con interferón en genotipo 1 mejora significativamente la eficacia en relación a la doble terapia, pero tiene una baja aplicabilidad, requiere que el paciente esté muy bien compensado. Todos sabemos que aumenta los efectos adversos en relación a la doble terapia. Todos sabemos por el CUPID que aumentan mucho las complicaciones graves cuando la albúmina está baja o las plaquetas están bajas, y además eso se asocia a menor respuesta virológica sostenida. Existe el riesgo de desarrollo de resistencias en todos los no respondedores, a que afortunadamente sabemos que tenemos pautas para poder tratar a estos pacientes, y evidentemente con la llegada de los nuevos antivirales estos fármacos no deben utilizarse. Entramos en la triple terapia con los nuevos tratamientos. Decir que no hay estudios en pacientes en lista de trasplante con triple terapia con estos nuevos fármacos, sofosbuvir, cimeprevir, daclatarvir, que los datos que podemos sacar hay que extrapolarlos de estudios que incluyen pacientes cirróticos compensados. Con el sofosbuvir realmente en genotipo 1 y 4 tiene estudios solo en pacientes naive. En genotipo 2 y 3 sí hay estudios en pacientes naive o en pacientes no respondedores previamente, y con cimeprevir y daclatarvir tenemos estudios en pacientes tanto en pacientes naive como en no respondedores, especialmente con cimeprevir. Como podéis ver en esta diapositiva sacada del estudio de Gambato, la triple terapia con sofosbuvir en pacientes naive es claramente superior a la triple terapia con daclatarvir o con cimeprevir, y reseñar que en pacientes no respondedores, cuando se trata del grupo de recaedores, la triple terapia con cimeprevir ofrece resultados muy aceptables del 72-74%. Cuando miramos en los pacientes en genotipo 2 y genotipo 3, la triple terapia con interferón, pegilado y sofosbuvir y ribavirina, tanto en genotipo 2 como en genotipo 3, ofrece tasas de respuesta virológica sostenida muy altas. Y entramos en las terapias libres de interferón, que evidentemente van a ser o deben ser el tratamiento a partir de este momento. Decir que solamente hay un estudio de sofosbuvir y ribavirina en lista de trasplante. Es el único estudio diseñado específicamente en este grupo de pacientes.
Incluía 61 pacientes en el que la indicación del trasplante era por hepatocarcinoma. Se hacía en pacientes que tenían teóricamente una expectativa para el trasplante de 12 meses. El tratamiento era de sofosbuvir y ribavirina durante un máximo de 48 semanas o hasta el momento del trasplante. Se incluían pacientes con buena función hepática, como podéis ver, todos tenían un Scheil por debajo de 7 puntos y un MEL por debajo de 22. La mayoría de los pacientes eran genotipo 1, que representaban casi las 3/4 partes de los pacientes, prácticamente al 50% genotipo 1A y 1B, había un 11% de genotipo 3 y un 15% de genotipo 2 o 4. La gran mayoría eran no respondedores, es un aspecto importante, y además de ello solo el 20% eran recaedores y casi el 80% tenía un perfil desfavorable del polimorfismo de la interleuquina 28. Pues bien, analizando los resultados de los pacientes que eran trasplantados, que fueron 46, 43 de ellos llegaron con carga negativa al trasplante. Y de estos 43 que llegaron con carga negativa al trasplante, el 70% permanecían libres de virus después del trasplante. Es importante, no obstante, señalar que cuando analizamos la respuesta virológica global de esta población, solamente alcanzaba la respuesta en el 50%. Y me parece un dato especialmente importante resaltar que, incluso completando el tratamiento 48 semanas antes del trasplante, los pacientes que no llegaban al trasplante tenían un 23% de fallo y, en concreto, el 15% tenían una recaída después de conseguir la negativización del virus, ya digo, antes del trasplante. ¿Y qué ocurrió después del trasplante? Hubo un 23% de recaídas y el único factor que se asoció a la recaída fue el tiempo en el que el paciente permanecía con la carga viral negativa antes del trasplante. De nuevo parece lo que ya ocurría con el interferón pegilar y la ribavirina, que es necesario un tiempo mínimo de duración del tratamiento. De tal manera que si el paciente tenía más de 30 días con el virus negativo antes del trasplante, la probabilidad de recaer era extraordinariamente baja, 1 de 27,4%. Por contra, si la duración de esta negativización del virus estaba por debajo de los 30 días, casi el 70% iban a recaer. En cuanto a la seguridad, fue excelente, solamente en el 3% hubo que suspender el tratamiento de forma anticipada e incluso la anemia, debido a la ribavirina, solo en el 5% fue inferior a 8,5 gramos de hemoglobina. En el último Congreso americano se han presentado los resultados en práctica clínica de la Clínica Mayo de sofosbuvir, simeprevir, con o sin ribavirina en pacientes con cirrosis, sin cirrosis, y algunos de estos pacientes estaban, como veremos, en lista de trasplante. Incluía la serie 147 pacientes, la mayoría, como veis, tratados con sofosbuvir y simeprevir. De estos 147 pacientes había 114 que eran cirróticos, 80% Scheil A, 20% Scheil B y con un perfil mayoritariamente desfavorable en principio para la respuesta al tratamiento. Como podéis ver, la tasa de respuesta virológica sostenida a 12 semanas con intención de tratamiento fue del 84%. Cuando vamos al grupo de pacientes que estaban listados para trasplante, que incluían 93 pacientes, como veis de nuevo con una función hepática bastante aceptable, tenían un Scheil mediano de 12 puntos, la respuesta virológica sostenida 12 semanas post-tratamiento era similar, del 83%, y había un 13% de recaídas. Podemos decir poco de qué pasaba con los enfermos después del trasplante, porque solamente 4 pacientes eran trasplantados. Es decir, que los 3 que llevaban al menos 4 semanas con el virus negativo seguían negativos después del trasplante. Este estudio nos pone de manifiesto también que los pacientes cirróticos responden menos que los no cirróticos, hay una caída casi de 20 puntos, y que los pacientes Scheil B y Scheil A parece que responden de forma parecida, aunque numéricamente tiende a ser un poquito peor la respuesta en los pacientes con Scheil B. No hubo diferencias entre que se utilizara o no ribavirina, entre el genotipo 1A o el 1B, o que el paciente fuera naive o previamente tratados. De nuevo, la seguridad fue excelente, 3% de hiperbilirubinemia, mayoritariamente de grado 1 o 2, y 1% de anemia. Podemos resumir, en cuanto a las terapias sin interferón en el paciente en lista de trasplante, que no hay otros estudios en pacientes en lista
que los datos que podamos querer sacar tienen que ser de otros estudios que incluyen pacientes con cirrosis compensada o descompensada y que las combinaciones que tenemos disponibles actualmente o muy previsiblemente para el año 2005 serían sofosbuvir y ribavirina, sofosbuvir en combinación con simeprevir, daclatarvir o ledipasvir con o sin ribavirina y el combo 3D de AVI. Con cualquiera de estas combinaciones nos ponemos en tasas de respuesta por encima del 80% y en muchos casos del 90% cuando se combinan al menos 2 antivirales con o sin ribavirina. Resaltar que de los ensayos en fase 3 en genotipo 1 podemos ver que sofosbuvir, ledipasvir con o sin ribavirina o el combo de AVI en cirrosis compensada estamos en tasas por encima del 90%, incluso en genotipo 1B. La combinación en pacientes cirróticos, estoy comentando, daclatarvir, asunaprevir también es resultados aceptables. En genotipo 2-3 las cosas son diferentes, mientras que en genotipo 2 el paciente NAIF con 12 semanas obtiene tasas del 83%, que se necesitan 24 semanas para el paciente previamente no respondedor y que en los pacientes con genotipo 3 hay que irse a 24 semanas para tener buenos resultados en el cirrótico NAIF y que incluso con esta pauta nos quedamos en tasas realmente a día de hoy subóptimas del 60%. Pero en el paciente en lista de trasplante es un paciente que tiene unas características especiales con independencia de que esté la función compensada o descompensada. Es un paciente que en lista de trasplante no sabemos cuánto tiempo va a estar. Y por otro lado, la urgencia que tiene para el trasplante realmente es diferente. Debemos de mantener el tratamiento hasta el trasplante porque podría parecer que si no puede haber más recaídas antes del trasplante. ¿O realmente se puede suspender, ahora que disponemos de pautas que parecen tan eficaces, más cortas, se puede suspender con cierta tranquilidad el tratamiento una vez que completemos el ciclo de tratamiento? Si esto ocurre, hemos visto que puede haber recaídas y estas recaídas pueden hacer que se descompense la enfermedad hepática. Por tanto, todavía tenemos la duda de cuándo es el mejor momento de empezar el tratamiento, si cuando ya estimemos que durante el tratamiento le va a llegar el trasplante o, por el contrario, intentemos completar ciclos de tratamiento. Otro aspecto es si tiene utilidad el continuar con el tratamiento después del trasplante si no se ha completado un tiempo considerado suficiente, no se conoce. Saber que se pueden desarrollar resistencias, al menos desde un punto de vista teórico, en los pacientes en los que falla el tratamiento, haya recaídas, y esto podrían tener alguna implicación en el manejo del paciente si tiene una recurrencia grave, precoz, después del trasplante con una hepatitis colestásica fibrosante. Y por otra parte, como ha comentado ya María, hay que tener en cuenta que no hay datos farmacocinéticos de todos los fármacos en situación de función hepática deteriorada, fundamentalmente Child-C, y tampoco sabemos muy bien si la hipertensión portal o la hipertensión portal importante de alguna manera altera o retrasa el aclaramiento viral de estos pacientes. Me parece que es importante que en estos pacientes hay que anteponer ante todo la seguridad del paciente. Hay que dar prioridad a la urgencia del trasplante sobre el inicio antiviral. No debemos retrasar el realizar un trasplante si el paciente está con una función muy deteriorada para intentar el tratamiento. Y hay que utilizar las pautas lo más seguras posibles en cada paciente. Creo que se deben utilizar, puesto que estamos con un tiempo limitado, las pautas de la máxima eficacia en la menor duración, especialmente si se prevé un periodo corto en lista de trasplante, y esto se consigue con combinaciones de al menos 2 antivirales. Que debemos utilizar combinaciones con sofosbuvir por su alta barrera genética y menor riesgo de desarrollo de resistencias. Y me parece, y esto es algo, una impresión o una opinión personal, que hasta disponer de más información parece razonable maximizar el tratamiento tanto en duración como en cuanto a utilizar ribavirina siempre y cuando el paciente la tolere. Quiero concluir diciendo que es evidente que se recomienda el tratamiento antiviral de todos los pacientes en lista de trasplante con el objetivo de evitar la reinfección del injerto, que esto en algunos casos va a permitir incluso evitar el trasplante al paciente porque va a regresar la descompensación de la enfermedad, que el tratamiento antiviral en ningún caso debe demorar la realización del trasplante en los casos de función hepática muy deteriorada y que, salvo en pacientes con indicación de trasplante por hepatocarcinoma y con una súper buena función hepática y, por supuesto, sin citopenias significativas, no debieran utilizarse pautas que contengan interferón. El sofosbuvir
por su alta barrera genética, es el antiviral directo de elección para combinar con otros fármacos en los pacientes en lista de trasplante. Y aunque hay pocos datos, las combinaciones de sofosbuvir con simeprevir, quizás salvo en el Child C, con daclatasvir o con ledipasvir, parecen ser seguras y eficaces en los pacientes en lista de trasplante, tanto compensados como descompensados. También la combinación 3B de AVI en pacientes genotipo 1 compensados. Que a falta de más datos parece conveniente maximizar la pauta de tratamiento, mayor duración y uso de ribavirina, siempre que no comprometa la seguridad, y que hay que intentar que el paciente lleve más de 30 días con carga viral negativa antes de llegar al trasplante. Y me atrevo a hacer una propuesta de tratamiento en estos pacientes para lo que nos queda de año y presumiblemente para el año que viene. En pacientes con cirrosis compensada, pacientes Child A, sin hipertensión portal importante, sin hiperprolesteronismo importante, realmente la única recomendación con nivel de evidencia 1 sería el sofosbuvir y la ribavirina. Es el único estudio realizado en ese grupo de pacientes, aunque hay que considerarla evidentemente subóptima en los pacientes que no sean genotipo 2. Las demás, la combinación sofosbuvir con interferón pegilado y ribavirina podría ser una opción aceptable en pacientes con muy buena función hepática y en principio sin citopenias y sin ningún, otro problema añadido, aunque el nivel de evidencia sería B1, y las otras combinaciones con simeprevir, daclatasvir, ledipasvir o en genotipo 1 el combo de AVI serían de evidencia B1 porque no hay estudios realizados en pacientes en lista de trasplante. En cuanto a la cirrosis descompensada, sería la misma pauta de tratamiento con la exclusión, por supuesto, de la triple terapia con interferón y el combo de AVI que no está testado en pacientes con cirrosis descompensada. Muchas gracias por vuestra atención.